Bueno, vamos a tener que colocar un rato el cargador. Como les decía, cargador Syncrolamp, una empresa industria argentina con más de 50 años de trayectoria. 3 años de garantía tiene este equipo, así que totalmente. Yo tengo una muy buena experiencia con lo que son soldadoras Syncrolamp. Una de mis primeras soldadoras fue una Syncrolamp. Así que bueno, ahora vamos a probar el cargador de baterías. Está muy completo, ustedes ven, acá encienden, tiene indicador de carga baja, media, normal. Acá tiene para 24 o 12 volt. Como ustedes saben, el colectivo es 24. Por ahí, para cargarlo mejor, sería conveniente desconectar las baterías y cargarlas de cada una, o sea, 12 volt. Pero como no es que se ha descargado porque está mal la batería, sino que es por el uso, le vamos a dar en 24. Acá tenemos indicadores para dar más o menos carga. Tenemos dos regulaciones de mínima, máxima y 1 y 2. Acá tiene su fusible respectivo de protección del equipo. Así que bueno, se los muestro así y ya lo vamos a colocar para cargar un poco y para que nos quede funcionando el colectivo. Les vuelvo a repetir, muy importante cuando hacen un proyecto del motorhome tener un cargador de baterías, porque no se pueden quedar sin baterías. Realmente es muy preocupante quedarse sin baterías en un motorhome, que casi todo se mueve con el poder de las baterías. Así que bueno, vamos a colocarlo y les muestro cómo funciona. Bueno, ahí tenemos las dos bestias, dos baterías de 12 por 180. Así que bueno, vamos a proceder a poner el cargador. Bueno amigos, ahí ya lo tenemos conectado. Vamos a dejarlo unas horas. Recuerden que para este tipo de casos hay cargadores de mantenimiento. La marca también tiene cargadores para mantener las baterías. No es necesario que se vacíen totalmente. Lo tienen conectado y mantienen las baterías. En este caso yo lo uso muy poco al colectivo, entonces a veces cuando lo dejo mucho tiempo parado, por ahí tengo esos problemas. Así que vamos a dejarlo un tiempo que el cargador haga su trabajo. Ahí lo puse en 24 volt. Y bueno, y probamos de nuevo a ver qué pasa. Bueno amigos, unas horas después desconectamos el cargador, muy importante, desconectamos antes de probar. Y bueno, vamos a probar si cargó. Bueno, unas horas después, no tanto porque no estaba tan vacía, ahí por lo menos da contacto. Vamos a probar. Espectacular. A dejarlo un rato en marcha para que reponga con los mismos alternadores del colectivo. Nos salvó el cargador Syncrolamp. Ahí quedó regulando la máquina. Vamos a tener un poco en marcha para que reponga bien. Pero espectacular el cargador. Ahora les dejo otros consejitos para cerrar el video. Y bueno, ya seguiremos próximamente con el motorhome. Falta un poco de tiempo todavía, pero ya seguiremos. Bueno gente, ahí vieron, quedó espectacular el colectivo. Una cosa que les voy a aclarar, que tengan mucho cuidado. Este fusible acá es por si ustedes se confunden y conectan mal la batería. Puede pasar que conecten el positivo en el negativo y justamente funde ese fusible. Ahora les voy a mostrar lo que hace sin el fusible. El equipo prende, pero no funciona. Lo que tienen que hacer es reemplazar ese fusible, que es muy fácil. Sacan esos dos tornillitos, ahora lo van a ver. Ven, es un fusible de este tipo. Ahí van a ver sin el fusible lo que pasa. Ven, el equipo prende, pero no prende las luces. Simplemente reemplazan ese fusible, ponen la tapita con los dos tornillitos. Ahí ya saqué uno nada más, retiré uno solo y ya pude sacar el fusible.
Así que bueno, muy recomendable la marca Syncrolam. Y lo que más me gusta que es industria argentina. Ustedes saben que a mí me gusta apoyar a la gente de acá del país. Hace 50 años que está en el mercado y es un aparato que tiene 3 años de garantía. Así que bueno, muy recomendable. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios como siempre.